Hola, hola, ¿qué tal? Saludo cordial, amigos, seguidores de Aire Deportivo. Gracias por tener la oportunidad de seguir llevándole a todos ustedes invitados, seguir llevándole a todos ustedes la mejor información y, por supuesto, pues en estos días las transmisiones del fútbol internacional con la Champions League. Hoy tenemos un invitado especial, un invitado importante, quienes vamos a hablar acerca del deporte y acerca de las actividades que viene desarrollando. Quiero saludar, por supuesto, pues a dona William Perilla, muy pero muy buenas noches, bienvenido. ¿Y cómo está en Aire Deportivo? Hola Mario, un placer nuevamente estar aquí al aire deportivo con todos nuestros seguidores. Y bueno, también un saludo a invitado de hoy, un gran jugador de fútbol y que bueno, hoy desde la parte administrativa pues trabaja por un mejor fútbol exactamente en el departamento de Boyacá, Mario. Entonces, un placer tenerlo y bueno, muy chévere va a ser este tiempo para dialogar con él de fútbol, de deporte y bueno, aprender de su carrera deportiva. Así es, pues el invitado suyo de la presentación, Iván Corredor, el personaje que tenemos el día de hoy al Aire Deportivo. Sí, así es, Iván Corredor, un gran jugador, hombre. Doctor, pues un placer tenerlo con nosotros en esta noche. Y bueno, pues bienvenido al aire deportivo. Siempre pues la pregunta que le hacemos a nuestros invitados es cómo se encuentra y cómo me le ha ido a usted en medio de este confinamiento, en medio de esta pandemia. ¿Cómo está, doctor? Un placer. Muy buenas noches, Mario, William. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pasándola con paciencia, esperando que de forma natural pase esto lo más rápido, confiando en Dios que nos veamos lo menos afectado y tratar de tener un equilibrio para llevar la situación siempre y cuando cuidándonos, cuidando el ser humano, nuestras familias, nuestra sociedad y llevando el tema ya profesional y laboral al ritmo de la que nos lleva esta dinámica, al ritmo que nos lleva la pandemia, al ritmo que nos llevan todos los decretos y todas las normas que se van estableciendo a medida que pasan los días. Profe, es un gusto pues tener la oportunidad de contar con usted a través de esta nuestra página de Aire Deportivo y por supuesto pues estas plataformas que pues a los amantes del periodismo como nosotros, profesionales en este tema, pues hemos buscado formas también de seguir desarrollando nuestra profesión. En primera instancia, ¿de dónde nace ese amor por el deporte y más exactamente por el fútbol? Bueno, no, de mi familia, mis tíos, mi padre empezó con un equipo de fútbol. Mi familia tenía un equipo de fútbol aficionado, lo conformaban mis tíos, mis primos más grandes, los amigos de mis tíos, y nosotros pues los acompañábamos a ver fútbol, siempre desde pequeños jugábamos con ellos, nosotros crecimos, nuestra infancia fue en una finca muy cerca a Tunja donde acomodaron un potrero, un lote, a una cancha de fútbol y ahí fue donde empezamos a compartir entre primos, entre familia y ahí fue ahí es donde nace el amor por el fútbol. También pues porque mis padres, los dos son edufísicos y de ahí nos empezaron a involucrar como con el tema deportivo y pues empezaron a notar que teníamos la cierta condición para jugar al fútbol y ahí empieza toda esta historia. Profe Iván, tengo entendido que usted sale de la selección Boyacá y es el profesor León Villa el que lo lleva al Independiente Medellín. Usted debuta en el Deportivo Independiente Medellín en el año 2001. Cuéntenos cómo fue ese debut, qué es lo que más recuerda de ese debut. Y también me gustaría que nos hablara un poco de su padre, Luis Arturo Corredor. Tengo entendido que es director técnico de las divisiones inferiores de equipos en Boyacá. Prenda el micrófono, profe. Bueno, sí, como cualquier pelado, como decimos, yo ya estaba en 10.º grado, y entonces pues ya estaba pensando en entrar a la universidad, me quedaba el último torneo juvenil
y vamos con la selección Boyacá a unas finales, clasificamos, donde enfrentamos a Bogotá, Antioquia y a Caldas, y me fue muy bien. Me destacaron ahí cuando llega, como dice el cazatalentos, el profe León Fernando Villa, un exjugador de Atlético Nacional, y habla con mi papá, que en ese momento era el entrenador de la selección Boyacá, y ahí empieza, me cambia la vida en un torneo. Yo soñaba con jugar al fútbol, porque mi hermano ya en ese momento era jugador del Deportes Tolima, pero yo no veía como la oportunidad, porque ya se estaba como llegando la época de entrar a la universidad y todo. Igual seguí estudiando después al mismo ritmo que jugaba y entrenaba, pero ahí empieza pues toda esta historia. El tema con mi padre, sí, mi padre es un rector de un colegio, fue rector de un colegio toda la vida, ya es pensionado, pero su pasión por el fútbol y estaba involucrado en el fútbol y fue director técnico de las selecciones Boyacá en un tiempo como de 15, 20 años y tuvimos la fortuna de estar con él. Entonces ahí nace toda esa familiaridad con el fútbol. A pesar de que él era un entrenador de fútbol, nunca sentimos como esa presión, nos dejó como disfrutarlo, nos dejó, nos lo apoyó siempre, siempre nos apoyaba el deporte, eso es un ejemplo que yo se me va a quedar grabado porque cualquier otra cosa, el hombre no era muy, siempre tenía restricciones con uno, pero en el tema del deporte no había un no, todo nos lo apoyaba y pues gracias a él tuvimos una educación diferente porque en nuestra región en Tunja, pues como en el centro del país, usted sabe que los padres se enfocaban mucho en que primero era el estudio y él me dio un ejemplo muy adelantado, como se hace en Finlandia, me dijo que para jugar tenía la juventud y para estudiar lo podía hacer a cualquier edad. Entonces la llevé al tiempo, me apoyó el deporte, pero siempre y cuando fuera llevándola con el estudio. Entonces, parte fundamental en mi vida, el apoyo, y ahí siempre he contado con él y siempre fue fundamental para, aparte de lo deportivo, tener un desarrollo como integral en las dos áreas. Profe, usted habla de un tema muy importante y es del fútbol del interior. Hemos tenido la oportunidad de entrevistar a futbolistas bogotanos, paisas, del Atlántico, y cada uno pues nos ha descrito cuáles son esas características que tiene pues el futbolista en esa región. No habíamos tenido la oportunidad de hablar con una deportista pues de la parte más del centro como es Tunja, Boyacá. ¿Cuáles son esas características del futbolista? ¿Y por qué no se ve tanto los jugadores de ese sector progresando en el fútbol profesional colombiano? Son muy pocos, sabemos que pues hay, pero son muy pocos. ¿Qué le ha faltado? Obviamente para pues afianzarse y pues ser más densos en jugadores en esta región. También hay una evolución cultural en el deporte. Nuestro departamento era netamente ciclismo. Con la llegada de los equipos del equipo profesional Lanceros Boyacá en el año de 1993 empieza a tomar fuerza. Entonces, mientras los otros departamentos llevaban 40, 50 años de tradición, nosotros empezamos un proceso. También ha venido evolucionando, ya se han visto, como usted dice, no muchos, pero ya cada vez empiezan a haber jugadores boyacenses en diferentes equipos. Está salió Leonardo López, salió Leonardo Pico, salió Nicolás Carreño, salió Juan Alejandro Maecha. Ahorita hay un pelado en Junior de Barranquilla que va a ser una sensación. Ahorita lo subieron en el equipo profesional, también hay uno en el Independiente de Medellín. Entonces, poco a poco, esto es de años. Además, las escuelas de formación en Boyacá empezaron a tener un auge y una tecnificación, un trabajo más técnico y más profesional que ha ido al ritmo de la profesionalización del deporte. Entonces, aquí hace unos 5 o 6 años se empezaron a conformar escuelas, ya cambió la dinámica del fútbol aficionado, habrá muchas escuelas y muchos clubes tecnificadas y eso seguramente a través de los años irá a empezar a dar los frutos, ya se están empezando a dar. Y si usted analiza en Bogotá, una ciudad de 9 millones de habitantes, pues que salen pocos, ahora imagínense en Tunja. También hay que tener un aspecto, pues que no es de desconocer que el aspecto físico del jugador, las características, es un jugador más de resistencia, más de ida y vuelta,
más de capacidad pulmonar, mientras las otras regiones sacan jugadores de pronto con unas características físicas diferentes, más fornidos, y de pronto vamos con una deficiencia que nos hace que la proyección del jugador o el momento del jugador sea, mientras un jugador del Valle o de las regiones del Pacífico o de la costa atlántica están a los 20 años ya formados, el jugador del centro está formándose a los 22, porque el desarrollo físico natural de ellos es muy avanzado. El de nosotros, el del centro, tiene que ser potenciado para igualar las condiciones ya con un trabajo muy técnico de preparación física. Profe, siguiendo con la línea que toca Mario, en el contexto del fútbol boyacense, teniendo en cuenta que hay 2 equipos profesionales en este momento en la primera división y muchas categorías menores, cuénteme, ¿dónde está el gran reto del fútbol boyacense para el futuro? ¿Dónde es a donde hay más trabajo para poder explotar o mejor, encontrar estos talentos y boyacenses y pues exportarlos, ¿por qué no al exterior? Bueno, buena pregunta. Aquí nosotros tuvimos la oportunidad de empezar con Patriotas y con la mano de mi hermano, pues el entrenador del Deportivo Pasto, cuando estuvo acá trabajando con Patriotas, porque sabemos la deficiencia, pero si usted analiza, los jugadores catalanes también son pequeños. Entonces, ¿cómo se contrarresta eso? Trabajándolos desde, perdón la redundancia, un trabajo de base. Entonces, aquí se empezó hace unos 4 o 5 años un trabajo de base en las diferentes escuelas de formación y esperamos que en unos años el reto que usted dice es empezar a tener mayor cantidad de jugadores, así no sean patriotas, pero que se vayan viendo en todo el país, porque si usted analiza, usted va a ver el equipo Atlético Nacional en una región donde el deporte aficionado es una industria y el nivel por el porcentaje, el jugador antioqueño no es mucho el que hay en el club, pero sí está regado. Más allá de que lleguen a Patriotas, que sería lo ideal, el jugador por condición natural y la vida lo va enviando a diferentes sitios. A veces aquí se han tenido casos de jugadores que no, en un lado no funcionan, pero se van a otro y sí y funcionan, entonces es de acuerdo a su evolución. Pero en la pregunta del reto es que se siga trabajando. Aquí ya se empezó a trabajar, aquí hay aproximadamente lo que no existía hace 10 años, clubes deportivos, hay unos 4.000, 5.000 niños que pertenecen a escuelas de formación y es entendible que por estadística de 100.000 niños llega uno. Aparte de eso, la dinámica del fútbol profesional hace que el segmento sea muy cerrado para que lleguen jugadores nuevos, porque si usted mira la A y la B, hay más o menos 1.800 jugadores y un jugador profesional se conserva en su carrera durante 10 o 12 años y de esos 1.800, digamos que tienen un éxito el 60%. O sea que en 14 años hay un 40% para ese espacio de jugadores nuevos. Esa es otra valor que hay que tener. Otro dato que hay que tener, que por eso es tan difícil llegar a ser jugador profesional, porque se tiene que tener, no basta con jugar bien, hay que tener un rendimiento superlativo diferente que le abra el espacio que da, como casos especiales como los Zúñiga, los Cuadrados, los James. El talento es el que le marca la diferencia para llegar al fútbol profesional. Profe, y perdón, Mario, le hago otra pregunta. Además de todo lo que usted nos está describiendo, el panorama que rodea, digamos, a estos niños en Boyacá, cómo instruirles realmente que el fútbol puede ser un modelo de vida en medio de una región, pues, donde el fútbol hasta ahora está, pues, cogiendo, pues, fuerza y además teniendo en cuenta que es más un departamento dado para el ciclismo. ¿Cómo mejorar ese contexto que rodea al jugador o al niño que pretende ser futbolista y cómo hacerle evolucionar de pronto a la gente que entienda, digamos, la magnitud de tener 2 equipos profesionales? Bueno, el mismo fútbol se ha ido de extremos. Como vemos, la participación de Colombia en el Mundial 2014 cambió el chip de todos los padres y porque ya ahora todos quieren que sean como James o como Cuadrado. Entonces nos fuimos al extremo. Mi política a título personal es que veamos el deporte como formativo, como formación, como cuando yo meto a un hijo a un curso de ajedrez, a un curso de natación,
precisamente por esas condiciones que da el fútbol, que es difícil llegar y uno tampoco puede jugar con los sueños de los niños, es prestarles una formación y que la misma vida y el mismo trabajo, que independiente que llegue o no llegue a ser profesional, le va dando pues la oportunidad de mejorar como persona, de crecer con valores, una formación integral, que si no llega a ser profesional, lo va a hacer una persona íntegra que le aporta a la sociedad. Esos son los beneficios del deporte. Aquí en Tunja tenemos una deficiencia que estamos trabajando ahora que estoy en el sector público, es la falta de escenarios deportivos. En donde hay escenarios deportivos se masifica el deporte. Y al masificarse el deporte, pues va a haber más cantidad de niños que van a practicar y está la posibilidad de que haya más calidad en la participación, mayor competitividad y es un aporte también a la evolución y a los problemas que presenta nuestra sociedad colombiana en temas de drogadicción, de alcoholismo y de personas que tienen desigualdad y que el deporte les permite contrarrestar esos efectos negativos que le trae su entorno social. Así es, profe. Dentro de esos términos de contexto que pues, venimos manejando acerca de que pues, la ciudad de boyacense pues, es un lugar más específicamente para el ciclismo, dado por la altura y por pues, todo el ambiente pues, que sea en ese sentido. ¿Cómo ha evolucionado? Porque es que usted llegó pues, de Boyacá a ser parte de un equipo en Medellín, a debutar en Medellín, que pues ya nos contaba cómo fue ese debut, pero con estos dos equipos como Patriotas y Boyacá Chico, ¿cuánto pues ha sido el auge en cuanto a la cultura futbolística que se le ha pues inculcado en cierta medida al hincha allí pues en esta región, ¿no? Sí, es que lo que le decía, eso es de años, eso no es tan fácil porque mucha gente en el país quisiera tener lo que nosotros tenemos, 2 equipos de fútbol profesional, pero aquí la gente, tristemente uno no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Aquí la gente no valora mucho eso, pero no es de juzgar, es simplemente que adquirir esa cultura como lo hay en otras ciudades de comprar un abonado, el sentido de pertenencia. Si usted analiza, la gente de los 25 años para arriba es casi toda hincha de otros equipos. Ah, sí quiere el equipo de la tierrita, pero uno está viendo los verdaderos hinchas, que son los niños que han visto todo el auge de Patriotas desde niños. Yo tengo primos, amigos que son de Millonarios de Santa Fe Grandes. Ah, no, sí, yo soy le hago fuerza a Patriotas, pero soy hincha de Nacional. En cambio, estamos viendo que los verdaderos hinchas de Patriotas de corazón son esos niños que vieron las gestas del ascenso, cuando se bajó a la América, las participaciones en Suramericana. Esos niños, si usted les pregunta, no dicen, somos, no, que no, Patriotas. Pero entonces eso es cultural, eso es a raíz de los equipos se van arraigando y van cogiendo una posición en las ciudades y es nuevo. Si usted analiza, nosotros, Patriotas lleva 8 años en la A y Chico lleva como 13 o 14 y en los otros equipos estamos hablando, por ejemplo, equipos de 100 años, entonces eso también es un nivel cultural que se va cogiendo. El tema de ciclismo es porque aquí siempre hemos tenido corredores ganadores, nos identificamos con ellos y llevamos años y años. Aquí se hace una carrera ciclística en Boyacá, ustedes lo ven por televisión y son las carreteras llenas. Aquí vino el Corinthians, vino a jugar y el estadio se llenó, pero tuvimos que inclusive dejar a entrar la gente gratis al final, regalar boletas, cosas así, mientras un equipo Corinthians que venía a ser campeón, que venía a 39 fechas de invicto, ha sido campeón del mundo, venía con figuras y todo, era la oportunidad y sí fue mucha gente, pero ahí ve el contexto. En cambio, usted hace una carrera de ciclismo y las calles no cabe la gente, entonces el nivel cultural es de tiempo, es de paciencia y esperamos que en unos años la gente coja eso como un estilo de vida y como lo es en Antioquia, que salen el abonado. La gente lo primero que hace es comprar su abonado. En el Independiente de Medellín yo tuve la oportunidad de trabajar y a los 3 días de sacar el abonado ya había 15.000, 16.000 abonos vendidos. Exacto, mire, profe, hay otra escena también que pues rompió, digamos, como esa parte del fútbol profesional colombiano que fue en el 2008, en el primer semestre, cuando Boyacá Chico pues le gana el título en casa a la América de Cali, ¿no? Pues generando también una demostración
pues del ascenso que venía desarrollando y el trabajo que se venía realizando en cabeza con el profe Alberto Gamero en su momento, y pues que también creo que generó un enfoque más a la parte futbolística en esta región. Sí, pues, ¿para qué? Pero fue un impacto positivo la llegada del fútbol profesional a Tunja. Nos dio a conocer a nivel nacional, nos proyectamos, le dio buena imagen, le dio emoción a la gente y fue positivo. De verdad que pues trajo empleo porque al existir ese equipo ya existía Patriotas y después cuando Patriotas asciende, ahorita en pandemia nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de que vuelva el deporte, porque alrededor de la industria del deporte hay mucha gente. Es un generador de empleo. Estamos hablando entre los dos equipos de unas 200, 300 personas que viven alrededor del equipo en logística, en patrocinios, en uniformes, en lugares de entrenamiento, en restaurantes, en hoteles. Entonces, aparte de lo que usted dice, esa cultura y esa llegada del fútbol profesional a las ciudades hace que éstas evolucionen. A Tunja llega el fútbol profesional, ahí mismo los mandatarios mandan ampliar, hacen un estadio casi nuevo, es medio estadio muy bonito, falta otro medio por arreglar, y empieza a cambiar todo, empieza a mejorar la parte hotelera, eso trae unos beneficios y de lo que usted dice, la llegada del Boyacá Chicó y después de Patriotas le ha dado a la ciudad otro enfoque. Sí, profe, incluso siguiendo con el tema que toca Mario, el título del Chicó, vemos, por ejemplo, otras regiones de Colombia, por ejemplo, el Bucaramanga, un equipo tradicional, no tiene título, el Deportivo Pereira también no tiene, y Boyacá Chicó fue el primer equipo que le dio un título de fútbol profesional al departamento de Boyacá. Digamos, una gran gesta del fútbol boyacense, la otra fue el ascenso en el 2011 de Patriotas, se podría decir que el debut de Falcao creo que fue en Sogamoso, cuando estaba en Lanceros, digamos, en Tunja, Pereira, exactamente. sí, yo estaba en el estadio ese día. Exactamente, profe, digamos que son tres sucesos que el fútbol boyacense ha logrado tener como gestas, participaciones en torneos internacionales, incluso cuando el Chico estuvo en Libertadores fue gremio de Porto Alegre a Tunja, el suceso que usted nos decía de Corinthians. Es decir, profe, además del reto que usted nos comentaba a nivel deportivo que nos estaba escribiendo, es hacerle cambiar el chip a la gente, el entorno cultural, hacerles entender de pronto que los esfuerzos que ha hecho el fútbol boyacense, porque pues se tenga pertenencia, así como lo tiene el ciclismo. Digamos que es muy común, digamos, en Boyacá, hablar de ciclismo el uno al otro en Tunja, en Tuitama, Sogamoso, pero de fútbol, digamos que es muy poco en lo que se puede, digamos, hablar. La gente prefiere seguir el fútbol europeo, seguir el fútbol de otras regiones, de otros equipos de Colombia, pero ¿cómo hacerle cambiar el chip a la gente? ¿Cómo cambiar esa cultura a la que usted hace referencia? Yo le decía que anteriormente que esa evolución es progresiva y pasó algo, va pasando con el tiempo. Por ejemplo, voy a poner el tema de Nairo Quintana. Es la representación y es la persona que hizo valorar al campesino en su tierra. Antes el campesino sí, se veía normal, pero es una parte importante de nuestra región porque nosotros somos la despensa de Colombia. Entonces, a raíz de que un campesino como sale y consigue estos títulos, él con sus gestas hizo que la gente le diera el valor que se merece. Entonces, si lo pasamos al contexto del fútbol, es progresivo. Los títulos y las cosas que también los equipos vayan llegando van a ir haciendo que la gente adquiera el cariño. Hoy en día Patriotas y Chico tienen 1.000 hinchas fijos que van al estadio. Y seguramente en unos años va a tener 2.000, va a tener 3.000, va a tener 4.000 y eso va a ir creciendo, pero también es de acuerdo a la gestión deportiva que realicen los equipos, sus gestas, sus participaciones, sus estrategias de mercadeo y también la evolución cultural de la sociedad, porque es que es cultural. Yo decía, usted habla con una persona y de pronto en el centro del país, digo, aquí en Tunja, no tiene la cultura de pagar 30.000 pesos por una boleta, pero sí tiene la cultura de pagar 100.000 para otra cosa. De pronto, entonces,
ir adquiriendo esa cultura y ese amor por el deporte va de tiempo. Ahí entran estrategias de mercadeo desde la parte pública, la parte privada, donde campañas donde los beneficios del deporte, y con el tiempo la gente va a generar ese hábito por el espectáculo y por todas estas cuestiones, pero como le decía, eso es de años, eso es progresivo, y seguramente más adelante, pues de acuerdo al promedio también de la ciudad, que ya no sean 1000 fijos, sino van a ser 5000. Profe, hablando un poco de su carrera en el tema futbolístico, usted fue mediocampista, ¿no? Un hombre de buen pie, pues durante su carrera hizo 6, 7 goles, si no me equivoco. ¿Cuál fue ese profesor que lo marcó? Ya que usted estuvo en el equipo de Independiente Medellín, en el Deportes Tolima, tuvo un paso también en la Equidad y pues se retira en Patriotas. Como jugador, ¿cuál fue ese técnico que lo marcó y cuál era el más al trabajador, el que exigía más? Bueno, uno tiene de todo y todas las personalidades son diferentes. A todos, independientes si uno haya tenido afinidad con uno, con otro, a todos se les ha aprendido y de todos saqué cosas importantes. Al profe Luna, la innovación, yo me recuerdo que a él lo tildaban de loco, pero en ese tiempo ya realizaba los trabajos que se realizan ahora, que se hablan del fútbol moderno, que es la periodización táctica, los adquisitivos con balón. Entonces uno en ese tiempo lo veía como un trabajo diferente al de los otros, pero mira que resultó ser un adelantado. Al profe Sachi Escobar, la persona como ser humano, un excelente profesional, un excelente ser humano, una persona muy justa. Al profe Juan José Peláez, su temperamento, su carácter, también su profesionalismo. Al profe Javier Álvarez, también una gran persona. Tuve de todo, Hernán Torres, su temperamento, Alexis García, la facilidad que tiene para hacer creer a sus jugadores el discurso que tiene. Entonces, no, a todos les he sacado. Prince también, con una idea táctica. Él era su idea táctica y si el equipo se enfocaba, pues se cumplían los objetivos. Entonces, a todos les saca uno y de acuerdo también a los gustos y preferencias, pues los va acomodando. Pero todos han sido importantes y todos en su momento le aportan a uno para la vida, porque uno como jugador, a veces la gente de afuera cree que uno con el técnico que ganó un título es el mejor. Y no es así, uno como jugador escoge los técnicos, es de acuerdo a la formación que le hayan dado a uno y que uno crea que es valiosa para la vida. Profe, usted toca un tema muy importante y un nombre que pues creo que se ha quedado en el olvido, pues no tanto para los hinchas del Poderoso y para aquellos pues que gustan del fútbol. Y usted tocó el nombre de Víctor Luna, uno de los profesores, salió campeón con Independiente Medellín, con aquel equipo que hizo gran figuras, como por ejemplo Mau Molina, estaba Choronta Restrepo, bueno, entre otros jugadores, y pues usted, profe. Pero, ¿qué sucedió entonces con Víctor Luna? ¿O qué desde su perspectiva? Porque se dice que es un profe adelantado desde el trabajo que realizaba con ustedes, la articulación que hizo con los jugadores. ¿Por qué se quedó en el camino? ¿Por qué no volvió a ser protagonista? Después dirigió en otros países, pero sin tanto auge. No, lo que pasa es que la carrera de los técnicos es cíclica también y yo he hecho un análisis, son poquitos los técnicos que duran dirigiendo hasta los 60, 70 años. De resto, la mayoría de técnicos tienen un auge o un pico alto donde son contratados por equipos importantes durante unos 10 o 12 años y él lo tuvo. Él fue técnico exitoso en el Medellín unos 5 años, él dirigió en el Barcelona de Ecuador, él dirigió en el Bucaramanga, él dirigió también muchos equipos. Él tuvo un momento que, como se dice, tuvo mercado, después volvió al Medellín y esa parte, muchos técnicos también, por ejemplo, Pedro Sarmiento fue un técnico ganador exitoso, dirigió a Medellín, después Cali, Santa Fe, después se fue para el Envigado, también Cúcuta, tuvo 10, 12 años y ahorita mire que no está dirigiendo porque todos los técnicos también tienen una etapa que es como la del jugador, la mayoría. Hay excepciones, Pecoso Castro o Peckerman, que dirigen hasta cierta edad, pero hay otros, muchos que tienen una etapa de éxito de 10, 12, 15 años y ya se retiran y se pasan a otros contextos de su vida, empiezan a dedicarse a la familia y también se empiezan a alejar.
Profe, precisamente de esas gestas que hablábamos del fútbol boyacense, usted hizo parte de una de ellas y fue el ascenso de Patriotas de Boyacá en el año 2011. Entonces usted fue titular en el partido en Cali, en esa tanda de penales, con el técnico Miguel Augusto Prince. ¿Qué nos puede contar de esa gran anécdota que usted tiene de ese ascenso? No, pues es algo yo siempre lo he dicho y para mí en lo personal y en lo deportivo fue la gesta más bonita. Tuve la oportunidad de conseguir otras cosas y de jugar finales con equipos pues como el Medellín más grandes o de pronto con un mayor músculo financiero, pero el ejercicio con Patriotas fue muy bonito. Entonces, yo cuando llego a Patriotas, Patriotas para ser un equipo de la B siempre hacía buenas inversiones, pero nunca lograba ascender. Cuando yo llego, ese creo que era el equipo más modesto que se había conformado en Patriotas, unos sueldos muy bajos, se armó un equipo, pero de un grupo de compañeros trabajadores. Entonces, ver que esa época en que al equipo le tenían menos fe, porque no se había hecho una gran inversión, resultó siendo el equipo que consiguió la gesta que el departamento buscaba durante 18 años. Entonces, para mí fue muy bonito porque cuando llegamos a Cali, se decían muchas cosas, que el América ya estaba arreglado, que el América no lo dejaban bajar, que los árbitros estaban arreglados, que todo eso. Y nosotros cuando salimos a la cancha, yo empiezo a ver la cara de los jugadores del América y los veía pálidos, estaban asustados y nosotros nos miramos con los de Patriotas porque nosotros no teníamos nada que perder. Pero cuando leímos la cara a los de jugadores del América nos llenamos de confianza y empezó el partido y el trámite del partido, un partido parejo, una América que tampoco nos llegaba, el gol nos llega a una pelota quieta, teníamos el control del juego, pero no, aparte que nos hacen el gol, seguíamos tranquilos y a los 5 minutos empatamos. Así fue cuando llegamos a los penales, teníamos como confianza, teníamos tranquilidad. El entorno nos hizo coger confianza, porque más allá de que el estadio estaba lleno de 50.000, 45.000 personas que quedan en el Pascual, que nos metan presión al rival, yo sentía que nosotros sentíamos que la presión la tenían ellos y ese ambiente hostil de nerviosismo se sentía para ellos y nos hizo tomar confianza. Cuando uno iba a cobrar el penal, uno iba tranquilo, como se dice en el fútbol, agrandado, y uno los miraba a ellos y los veía con los labios blancos. Entonces, después de conseguimos, ganamos, salimos del estadio en tanqueta a las 3 de la mañana, de ahí nos fuimos directo para el aeropuerto y ya empezamos a aterrizar de lo que habíamos conseguido. Uno no se imagina, más allá del logro que conseguimos como institución, el daño que le hicimos al otro, bajar a un histórico, a un equipo copero, un equipo que jugaba Libertadores a la B y con una nómina humilde pues para el departamento, fue algo muy lindo. Aquí cuando llegamos, lo que les decía, yo nunca había visto tanta gente celebrando, toda la ciudad estaba celebrando y en lo deportivo fue algo histórico, ya quedó marcado y Patriotas quedó como el que bajó en la América y eso va a quedar ahí. Y para nosotros en el deportivo, lo que decía, fue una experiencia porque en la vez se viaja en bus a veces viajamos en avión, nos tocaba unos viajes muy largos en bus, en ese tiempo ya se viaja en avión. Las condiciones no eran lo mismo que cuando uno está en una Equidad, en un Medellín. Fue un trabajo, mejor dicho, como de una enseñanza de humildad y lograr otra vez posicionar el equipo y después verlo ya como después de estar con el equipo en torneos en Suramericana y en eso, le hace cogerle a uno cariño cuando uno está en un proyecto que empieza desde abajo y lo ve crecer y conseguir cosas importantes. Pero es que pues la parte de los equipos de esta región han tenido un dulcecito con el América, ¿no? Porque en el 2008 el Boyacá Chico quedó campeón enfrentando allá pues en el estadio de Tunja al América, que lo vencieron por penaltis, y pues después llega Patriotas en el 2011 y pues le da las tocadas y lo envía para la B, ¿no? Han tenido un dulce con un equipo grande que es América. Sí, pues eso ya son estadísticas y anécdotas y cosas que salen. El equipo se dio, sí, en el 2008 con América y después nosotros en el 2011. Entonces, pues esas son cosas que son casualidad, no sé cómo se podrían llamar, pero sí, pues Tunja no ha sido como muy un buen aliado para el América.
Exacto, mire, usted tuvo la oportunidad de jugar también Copa Libertadores y en la Copa Libertadores hizo uno de los goles, de los 6, 7 goles que usted como profesional hizo, que fue frente al Peñarol, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia, primero, de llegar usted a jugar una Libertadores y en segunda instancia anotar un tanto, pues, en uno de los eventos más importantes de Sudamérica? Sí, pues es algo muy bonito. Ahorita uno lo recuerda ya pues, con mucha tranquilidad porque uno ya está en otra etapa, pero siempre va a haber nostalgia. Recuerdo que pues fue progresivo porque primero nos ganamos el cupo con el Medellín, quedamos subcampeones. El primer torneo con Medellín nos saca el Chico que entra a la final por un gol al último minuto que hacen acá contra el Cali. Nosotros en Medellín estábamos ya celebrando el ingreso a la final. Y después quedamos subcampeones, entonces todo ese puntaje en la reclasificación nos da el cupo. Y yo ya iba como en un ascenso en mi carrera y cuando se presenta la oportunidad, pues es muy bonito uno ver la evolución, uno salir desde una ciudad que no es muy futbolera, de jugar con una selección y al tiempo verse jugando Copa Libertadores, Copa Sudamericana o en un equipo grande o en una plaza como Medellín, pues fue muy bonita. Y en cuanto al gol, pues sí, fue muy bonito porque el arquero era Pablo Caballero, que pues uno niño lo vio tapar el Mundial con Argentina y marcarle un gol, pues a uno de esos son los recuerdos que le quedan y a un equipo copero y en una Copa Libertadores, entonces pues son lo que esos recuerdos son imborrables, hay que tenerlos bien, superarlos, pero acordarse con alegría y hasta el día que Dios lo determine, uno siempre va a tener esos recuerdos muy bonitos. Sí, profe, y hablando pues del Independiente Medellín, pues fue donde debutó y fue pues el club a donde más estuvo y además pues ganó 2 títulos de Liga Colombiana. ¿Qué nos puede contar de esos 2 títulos en el 2002, 2004? Creo que fueron esos 2 títulos. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué recuerdos Bueno, la tiene de verdad, yo aquellas hacía finales? parte del plantel y jugué muy poquito, porque esa fue la generación de Mao Molina, de David Montoya, y ahí hasta ahora yo estaba llegando David estaba Montoya. ya en el plantel profesional, pero jugábamos poco. En el 2004 sí tuve la oportunidad de jugar algunos partidos antes de las finales y tuve la lesión del ligamento cruzado, pero hacía parte del plantel. Y pues fue algo muy bonito porque compartir esa experiencia con todos esos jugadores que después fueron al exterior y ganarle un título a Nacional, ver en Medellín festejar un título después de 45 años, la ciudad se enloqueció. Entonces esa cultura futbolística que se vive en Antioquia es muy parecida a la que se vive en Argentina. Y lo que usted dice, uno de Boyacá, llegar y meterse pues como en el corazón de la tierra antioqueña, donde hay tanta competencia, donde hay tanto jugador y poder ganarse un espacio, pues fue muy lindo y siempre voy a estar agradecido de los equipos pues que me dieron la oportunidad y que hacen parte como de ese desarrollo personal y profesional. Dos preguntas, profe. Descríbanos cuál es su característica o cuál fue su característica como jugador. Bueno, no era un jugador, tenía un buen cambio de ritmo, jugaba muy bien por la banda cuando estaba joven, ya cuando empiezan a llegar los años, a uno se va para el centro donde no tiene la misma velocidad y donde juega más la inteligencia, sin pasar a ser lento, pero sí obvio no tiene uno la explosión que tenía cuando estaba en el Medellín. Tenía muy buen centro, cambio de ritmo, jugaba en muchas posiciones, yo jugué de mixto, jugué de extremo, jugué de lateral, jugué de 10, lo único que no jugué fue de central y de arquero. Entonces era versátil en el terreno de juego. Y así fue. La primera etapa de mi carrera en Patriotas, en Equidad y en Tolima, la jugué de extremo siempre por derecha y a veces de lateral con el profe Sachi. Ya cuando llego a Patriotas, ya el profe Prince es el que me empieza a poner de mixto, de volante 8. Y ya de ahí me quedé ahí jugando de volante 8, después con el profe Comesaña y después con Harold Rivera, que fue ahí donde me retiro. Le hago esa pregunta, profe, para mirar en el contexto del fútbol actual, ¿cuál es el jugador del fútbol profesional colombiano que se asemeja a su estilo de juego? Porque sabemos que pues, la evolución del fútbol, o más que todo del jugador, pues es latente, ¿no?
no es lo mismo el jugador de que está jugando, valga la redundancia, en estos momentos a lo que jugaban hace 10, 11 años. Pero ¿cuál es ese jugador que se asemeja a usted, que tiene un tinte a Iván Corredor? Pues madre, sí, uno nunca se... Pues es que, como le dije, fueron dos etapas. De pronto eh, cuando jugaba de extremo, pues uno tiene que buscar como un extremo, no sé, la verdad, un extremo, porque la mayoría de los extremos de ahora son de condición del Pacífico, son como explosivos, pero yo a pesar de que jugaba en esa posición tenía otras características, pero no, la verdad no, una pregunta que uno no se le viene como a la cabeza. Después de pronto como un volante mixto, sí he visto como varios pues que obvio tienen mayor condición, pero no sé, a mí pues, me parecía como ya cuando jugaba de mixto como a un Cantillo, a qué otro volante mixto que hay ahorita en el fútbol. No sé. Era un volante de tenencia que marcaba y que atacaba, pero no era ni 10 ni marca. Es ahora los interiores que ponen, pero créame que es una pregunta difícil, porque es que si uno se compara con uno de los grandes, no, que sea agrandado y tampoco, y no sabe uno en realidad, uno yo no he hecho el ejercicio, entonces me corcharon. Pero, profe, ¿cuál es entonces esa posición predilecta, la que usted, digamos, prefiere? ¿De volante 8, extremo? ¿Cuál fue? Donde sentí que jugué con mayor inteligencia y producía más fue de volante mixto, que es la posición que el fútbol actual me pide. Ahora ya no hay 10, ahora la mayoría de los equipos en Europa juegan 4-3-3. O es extremo o es el mixto que ayuda a marcar. Y jugué de mixto, me sentí muy bien al final de mi carrera, jugué muchos partidos, tuve un buen rendimiento, tenía muy buen pase gol. Ahí aumenté mi gol, no son 6, son como 18, como 18, y la mitad las hice en Patriotas jugando de mixto. Entonces, pues esa fue la posición donde al final, cuando tenía mayor inteligencia de juego, la disfruté más, porque tenía más conciencia. De pronto uno joven, eh, sí, pero a Juan Daniel Roa, sí, sí es cierto, cuando jugaba de extremo, pero cuando él lo hacía de extremo, algo muy parecido. Y Así también es. Juan Daniel jugaba en la línea de tres. Profe, tal vez como si lo ponemos de volante mixto, tal vez como un Mateus Uribe, por así decirlo. Ese, igualito. Más o menos, era como por Parecido, ese rasgo. parecido, Exacto. parecido. No, le damos el saludo a Eduardo Castillo, pues que ya el profe respondió la pregunta, dice que de pronto se parecería a Juan Daniel Roa como lateral. Y pues en cierta medida también quiero agregar un jugador ahí que es Daniel Torres, jugador de Caquesa Cundinamarca, un jugador que también de Independiente Santa Fe en su posición natural, que jugó pues en el mediocampo de Independiente Santa Fe, que ahorita pues está en España, infortunadamente por lesiones y por circunstancias no pudo pues como afianzarse en el fútbol español, pero yo creo que también se asemeja un poco al estilo de juego de él, ¿no? No, la verdad no, porque eres más 5. Eres un volante Mm. más 5, cabeza de área que tiene muy buen manejo, pero es más 5. Yo jugué en esa posición algunas veces, pero no, lo que me decían, con Juan Daniel Roa o con de pronto Mateo sí tenía ese estilo, e inclusive Juan Daniel Roa cuando no jugaba de lateral, Santa Fe jugaba en línea de tres, era mixto, era así, era parecido. Ok. Profe, ¿cuál es el consejo? Digamos que me gustó lo que su merced nos dijo, que pues usted siendo un jugador boyacense va a otra región y de pronto pues sentía como la presión de que usted era proveniente pues de una región donde el fútbol no tiene tanta tradición. ¿Cuál es ese consejo que, digamos, le puede dar al jugador boyacense que, no sé, de aquí a mañana puede llegar al Junior, como el que usted nos está indicando, el sogamoseño, puede llegar a Nacional o incluso ir al exterior? ¿Cuál es la clave para que ese jugador boyacense pueda acoplar en aquellas regiones realmente pasionales y futboleras? Bueno, y lo que le estamos inculcando también a todos los niños y a todas las personas que uno tiene como la oportunidad de entrar en la vida de ellos, de tener una relación, es creerse el cuento.
nosotros los boyacenses en el fútbol, y lo he notado, que a mí me pasó yo le voy a tener el ejemplo, Leonardo Pico, cuando llegó a Patriotas, jugadorazo, pero tímido y asustado, y yo veía que los otros la montaban, entonces yo llegué, yo ya venía como de experiencia de jugar en el Medellín, y yo llego, y yo lo cogí, pues, lo defendía porque yo veía que era boyacense y jugaba bien, entonces yo lo cogí, aunque sigue siendo una personalidad callada, pero el hombre tomó confianza y se volvió el capitán del equipo y toda la cosa. Entonces lo mismo es para la nueva generación, que ya está cambiando. El error que nos pasaba era que el jugador boyacense, o la personalidad del boyacense, es muy tímida. Entonces imagínese usted llegar a Antioquia. A mí me tocaban unas papeletas en inferiores que yo llegué. Yo tengo un recuerdo de un compañero que jugaba en la posición mía. Entonces yo llegué, yo era como así, cuando eso en los entrenos era darme patadas y a buscarme y yo calladito. Cuando ya llegué, me soltó y cogí también y me la enfrenté, y desde ese día santo remedio. Entonces ese es un mensaje: más personalidad sin perder el respeto, pero tener carácter y tener dejar el miedo. Y en todos los contextos de la vida tiene que ser uno así, tener personalidad y enfrentar. Yo escuché una historia de Nairo Quintana, que miren que es un exitoso, llega a un equipo y un colombiano, un paisa, era a montársela, cuando el hombre, un entrenamiento como que se bajó y ¿cómo es? Y por ahí como cogió, y desde ese día ya lo empezó a respetar. Entonces, no estoy diciendo que que hay que pelear, pero sí adquirir ese carácter, porque hay mucho jugador boyacense que ya está empezando a cambiar. Ahorita hay un muchacho en Independiente Medellín, está en la sub-16, que en unos años lo van a ver. Ahorita hay otro en Junior que ya está en la profesional. Están los Pico, está Carreño. Entonces, mire que ya se están empezando a ver 5 o 6, que anteriormente ver uno era difícil. Eso era como ver un africano ganando en el Tour de Francia el premio de montaña. Eso era así. Entonces ya se está empezando a ver, y ya se está empezando a ver el trabajo. Ustedes, tengo dos preguntas, y acerca de eso, profe, quiero pues apuntar algo, y es que ustedes han tenido una evolución y el fútbol bogotano un retroceso, porque ustedes, no se recuerda que por allá en la época del 2000, pues había muchísimos jugadores, y pues más allá, demasiados jugadores bogotanos, primero formando parte de los equipos de la capital, como Millonarios, como Santa Fe. Y pues obviamente aquellos pues ídolos de los equipos en esa cierta medida, y a pasar del tiempo pues son muy pocos ya pues los que se tienen gran afinidad y se quedan en el fútbol profesional, mientras que ustedes pues como ya lo dijo anteriormente, pues si se veía uno era mucho. Ahora pues ya se ven 2, 3, 4, 5, hasta 6 jugadores en los equipos profesionales. Yo creo que digamos, es más importante la cultura que se le ha venido pues inculcando pues a la región como tal, y por supuesto pues allá a Boyacá, ¿no? Sí, total, pues lo que le decía, aquí se empezó a hacer un trabajo de base, que lo empezó a hacer, ya venían las escuelas, pero Patriotas implementó un trabajo que llegó a las escuelas de formación. Llegaron a llegan, porque todavía tienen 600 niños, que es una cantidad considerable para la población de Tunja. Y entonces se mete un trabajo tecnificado y empieza la competencia entre escuelas. Se arman muchas escuelas competitivas y empiezan a ofrecer un producto. Usted ya está ofreciendo un producto. Y eso hace que empiece a salir, porque es por condición natural. Entre más gente vaya y entrene, y entre más gente practica el deporte, pues más oportunidades y más probabilidad de que salga un jugador capacitado o preparado para las condiciones del fútbol profesional. Entonces, pues como usted lo dice, hemos evolucionado. Inclusive, pues yo me acuerdo que la sub-20 de Patriotas, una sub-20 de Patriotas, en el año 2013-2014, llegó a segundo y le ganó a Millonarios, le ganó a Santa Fe, le ganó a todos, y eran netamente boyacenses. En ese equipo estaba Leonardo Pico, estaba Carreño, estaba Mauricio Gómez, estaba Fabio Bernal. De ese equipo sub-20 llegaron 5 jugadores a profesional. Había uno de Cali, no era boyacense, pero jugó en esa sub-20, y hoy en día es Luis Enrique Quiñones, que juega en el Tigres de México. Entonces, mire que ese trabajo, pues, con boyacenses, nos eliminó Nacional por penales,
en Medellín por un gol. Entonces ahí es donde uno empezó a ver que el trabajo sí iba dando sus frutos. De esos son 5 o 6, los 5 que mencionaba anteriormente que están en el fútbol profesional. Exacto. La segunda pregunta es, además de haber estado pues en Medellín, haber estado en Tolima, haber estado en La Equidad, en Patriotas, ¿en qué equipo del fútbol colombiano y en qué equipo pues afuera, si tuvo la oportunidad de tener algún contacto con los equipos del exterior, hubiera querido llegar? No, pues cumplí muchos sueños y obvio sí, pues yo tuve ligamento cruzado a los 20 años, a los 25 ya me estaba apareciendo una artrosis, llevé mi carrera con muchas lesiones, lo que me limitó. Y obvio, todos teníamos sueños. Yo quise en Colombia, no sé, un Millonarios, un América, un Deportivo Cali, muchos sueños. Y afuera siempre, más allá de que Real Madrid o Barcelona, me gustaba el Arsenal por su cultura. Yo lo sigo en redes sociales y esa cultura, los hinchas, la ciudad. No sé, siempre tuve como ese sueño de jugar allá y pues no, como decimos, son sueños, pero bueno, esperamos llegar allá, pero como directivo del fútbol colombiano, algo, todavía sigue dando oportunidades. Nunca, qué pena, William, me la atraviesa ahí con esta pregunta. Nunca tuvo, pues, algún contacto con, por ejemplo, equipos de Brasil, de Argentina, y pues con los equipos grandes de acá de Colombia, como ya lo decía, un Millonarios, un América, un Santa Fe, un Nacional. Sí, cuando pasó al Tolima, yo me adelanté, me anticipé y no, pues no es por demeritar pues al Tolima, pero yo ya estaba teniendo conversaciones con el Deportivo Cali. Lo que pasa es que el senador es una persona muy hábil y él sí se anticipó y me llegó y pum, y me hizo, yo le di la intención que me gustó eso. El hombre me citó en Bogotá y me hizo firmar el precontrato, todo. Y bueno, con los días me llamaron del Cali. Yo le dije, no, ya firmé el contrato. Ya había hablado con el Cali antes, porque yo estaba jugando Copa Libertadores y me estaba yendo bien. Me llamaron del Cali, que me querían del Cali. Pero entonces, un mes y medio y no me volvían a llamar. Yo dije, no, yo me aseguro porque en realidad pues ya pasó mucho tiempo. Yo no tuve afinidad con Leonel Álvarez y él me dijo que no me iba a tener en cuenta, pues respetable, ¿no? Eso es de gustos. Entonces yo ya estaba buscando equipo, pero me aceleré porque, mejor dicho, el torneo empezaba en julio y yo ya en mayo ya había firmado con el Tolima, o sea, 3 meses antes. Entonces, pronto fue, pero no es malo porque también es un gran club. Pero es respondiendo a la pregunta que recuerdo que tuve contacto directamente con el Deportivo Cali, con algunas personas de Santa Fe, pero me fui para el Tolima y ya. Ahí ya arreglé y ahí cambió la historia. Profe, dos preguntas. ¿Cuáles son aquellos mejores amigos que le ha dejado el fútbol? ¿Y en quién se inspiró usted para tener su carrera deportiva? No, pues amigos, que deja que uno siga hablando, pues tengo a Lewis Ochoa, tengo a César Baloyes, que amigos, seguimos siendo amigos. John Alex Cano, conservamos una amistad. Con todos me las he llevado bien y con todos he dejado muy buenas relaciones. Kylian Viviesca en América, pero uno sí deja 2 o 3 amigos que son para toda la vida. Sebastián Botero, nos retiramos, también tuvo una carrera traumática, se retiró muy joven, se lesionó. Ahorita es técnico en Independiente Medellín y es otro de mis mejores amigos que nos deja el fútbol porque lo que dije, siempre me la llevé bien, dejé muy buenos amigos en todo lado. Era muy social. De pronto el último, en el Patriotas que ascendemos, pues no tuve una persona así porque, pues, no sé, me la llevaba bien, pero no conseguí así, no hice una amistad con alguien muy de años, pero sí son 2 o 3 amigos que han quedado. Con César Baloyes ahorita converso mucho, es un gran amigo y bueno, es bonito que quedan esas personas para siempre. ¿Y en quién se inspiró, profe? ¿Pero como jugador o aparte de la carrera Como después? jugador.
como jugador? Bueno, a mí me gustaba mucho Riquelme. Lo que pasa es que yo era volante 10 y cuando me lesionó el ligamento cruzado anterior, me recupero y cambio mi juego, me volví un extremo. Entonces ya después ya me inspiraba era en el portugués, en Luis Figo. Así era mi estilo de juego, como parecido. Pues, guardando las proporciones, ¿no? Digo, pues que es un estilo, ¿no? Un Sí, sí, aire, sí. un aire. Pero Sí, entonces sí, me sí. inspiraba en ellos. Sí, fueron mis referentes ahí como eso. Porque Riquelme en ese momento era pues, en Boca, que nadie le quitaba un balón, lo protegía, y Figo que hacía unos desbordes y centros. No estoy diciendo que me parezca, sino que los referenciaba para uno copiar cosas que hacían ellos. Figo tenía un cambio de ritmo y hacía unos centros que eran pase gol. Exacto, profe. Bueno, para ir cerrando el programa con el profe pues, Iván Corredor, que también pues, viene trabajando desde la parte deportiva, pero ya desde otro ámbito. Dos preguntas así rápidas. Y la primera, ¿cuál fue la plaza más difícil a que usted se enfrentó? La plaza más difícil. Bueno, Barranquilla a las 3:30, que quiere derretir uno, yo sentía escalofrío, no siente escalofrío, pero más por el entorno, por el clima. Pero yo donde sentí presión de verdad, una presión impresionante y que ahora entiendo por qué los uruguayos ganan en ese centenario, fue en el centenario contra Peñarol. Ese día había 20.000 personas, no estaba lleno, pero sentí más bulla que en estadios llenos que había estado. Esos uruguayos tienen el cuento tienen mística de verdad. La verdad, sí. En la salida, menos mal ya habíamos con 4 goles de ventaja porque habíamos ganado 4-0 en Medellín, pero los primeros 15 minutos la pasamos mal, eso nos metieron allá y no hacíamos de un pase bien. Esa fue la única parte donde yo sentí que de verdad que me haya afectado psicológicamente el centenario de Montevideo. Porque en Brasil no, en Brasil nos tocó con Sao Paulo, 90.000 personas en el Morumbí, pero no era así, se gritaba un corito y un esto, pero esos uruguayos sí tienen su cuento, por eso es que dicen que la Bombonera es parecida, pero si ustedes ven cuando juega Uruguay allá, Bravo, mete a todo el mundo. exacto. Y la segunda, ¿cuál fue el jugador que pues, fue más difícil en el terreno de juego al cual usted se haya enfrentado? Zúñiga, yo escucho periodistas que no marca, páselo, pregúntele a Neymar. Sí, sí, Es sí. muy difícil, era una persona que pues su talento para atacar era impresionante, pero en el mano a mano era muy fuerte, tenía una fuerza en los brazos, entonces cuando uno le iba a jugar para afuera le ponía el brazo, entonces uno tiempo era jugar para adentro porque era muy rápido. Para mí fue para mí fue el más difícil que yo enfrenté. Tocaba jugarle para adentro porque era muy, muy bravo y uno lo ve, entonces uno lo veía a nivel internacional, pues, y ustedes vieron siempre que jugaba con Neymar, lo marcó bien sabiendo que Neymar es un jugadorazo, pero hacer eso contra un jugador de esos es porque tiene con qué, tenía con qué. Profe, ya pues usted se retira en Patriotas y empieza un nuevo ciclo para usted como en la parte administrativa, en la parte gerencial, deportiva. Cuéntenos cómo fue esa preparación suya y bueno, ahorita cómo es su rol en medio del cargo público. Bueno, por esa misma cultura que tenemos en Boyacá de gente, que la gente es muy estudiada, mis papás son educadores, entonces yo siempre que fui jugador llevé la carrera al tiempo que estudiaba administración de empresas, entonces siempre me demoré por el deporte y porque veía 2, 3 materias, después tuve que pasarme a estudiar a distancia, pero en medio de mi carrera, yo ya venía preparándome del retiro. Entonces termino administración de empresas siendo jugador activo, decido hacer una maestría en gestión deportiva siendo jugador activo
y después hice una especialización en gerencia de mercadeo, entonces lo que me permite apenas me retiro, entrar a Patriotas como director de mercadeo, y ahí pasé a gerente deportivo. Después de gerente deportivo, de ahí paso a trabajar como director deportivo en el Independiente Medellín. Después de que paso por el Medellín, tengo ahorita la oportunidad de estar como el gerente del Instituto de Deportes de Tunja. Entonces, la preparación que me inculcaron mis padres y que obviamente me sirve, y soy un bendecido porque estoy cumpliendo muchos sueños ahora, estoy trabajando mucho para cumplir muchos, para aportar, y que de verdad que todo ese esfuerzo que hice cuando jugaba de no irme para otro lado, sino irme para la universidad, estudiar todo, estoy viendo los frutos ahorita, porque la carrera es muy corta, esto es efímero, las fotos y las camisetas, con eso uno no hace mercado, el éxito y en Jumbo. Hay que trabajar, la vida lo enfrenta a uno a situaciones diferentes, y que el estudio y la preparación son una herramienta para enfrentarlas, y le abren oportunidades laborales, y un bendecido porque sigo vinculado al deporte, que es lo que me apasiona. Así es, profe. Bendecida su carrera. Sabemos que pues sigue trabajando en pro del deporte, pues la realización del progreso de todos estos temas del fútbol. Por último, ¿cómo se sintió el aire deportivo, profe? Pues en esta horita en la cual tuvimos la oportunidad de charlar un poco de fútbol, de su carrera y pues de las actividades que vienen desarrollando. No, chévere. Pues, hablamos muy tranquilo, muy relajado. Muchas gracias a ustedes. Espero que sigan creciendo. Me sentí muy bien, hablamos de todo, y no, muchas gracias por la invitación. En otra oportunidad, cuando quieran venir a Boyacá, también bienvenidos. Aquí estaremos cuando pase esta pandemia para recibirlo. Vale, profe. Hombre, para despedirnos, solamente dos cositas pequeñas. Habla seguido con su hermano Diego Corredor, actual director deportivo del Pasto, que pueda hablar con él. Y la segunda, será pronto, ojalá será posible poder ver ese medio estadio de la Independencia terminado para verlo completo. Bueno, sí, claro, ¿no? Casi diario hablamos de fútbol, hablamos de otras cosas, hablo diario con él. ¿Para qué? Y el estadio, pues también hay que hacer un análisis, porque creo que quedó muy grande para la población. Creo que la capacidad del estadio debería ser más pequeña, quedó muy grande. Entonces, más allá de ampliarlo, creo que hay que mejorarle las condiciones. Creo que en la capacidad está bien para la ciudad, pero creo que hay que mejorarle las condiciones en cuanto a camerinos, salas de prensa, en modernizarlo. Es más importante que ampliarlo. Vale, profe, pues un placer tenerlo en Aire Deportivo, una amena charla con usted, conocer, indagar un poco más de su carrera deportiva, y bueno, le deseamos muchos éxitos ahorita pues en este nuevo reto. No, bueno, muchas gracias a ustedes, como les dije anteriormente, y pues pasamos chévere, y espero encontrarlos otra vez más adelante. Así es, profe, para hablar de fútbol, tener la oportunidad de seguir invitándolo, pues, a Aire Deportivo, a todos los internautas que estuvieron conectados, mil gracias. Por supuesto, vamos a seguir con nuestras transmisiones de fútbol. No se les olvide que vamos a estar con Barcelona, Bayern Múnich, y por supuesto con Manchester City, Olympique de Lyon, estos dos días, viernes y sábado, a partir de la 1:40 de la tarde. A todos, mil gracias por estar conectados. Nos vemos en una próxima. Chao, chao. Luego.